Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 12 del curso Casos Clínicos Educativos PROA del Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta oportunidad vamos a presentar el caso de una bacteriuria asintomática, que es un motivo frecuente de uso inapropiado de antimicrobianos, tanto en población pediátrica como en población adulta, tanto en la práctica ambulatoria como en la práctica hospitalaria. Los objetivos de este caso clínico es revisar el caso clínico de una niña con diagnóstico de bacteriuria asintomática en relación al diagnóstico y a la prescripción de antibióticos y revisar las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento basado en guías clínicas de esta condición. Como parte de la actividad de vigilancia microbiológica reactiva que realiza la Unidad Funcional PROA, diariamente, el día 31 de agosto del 2025, detectamos el aislamiento en una paciente hospitalizada en el servicio de neurocirugía de una enterobacteria conocida como Citrobacter cosseri, no productora de beta-lactamasa de Petro extendido. Como parte de las actividades de PROA, fuimos a la busca de la paciente para hacer una evaluación si el caso corresponde a una colonización o a una infección. Se trataba de una niña de 13 años de edad, procedente de un asentamiento humano de Camaná, con una estancia hospitalaria prolongada de años, por un antecedente de un traumatismo vértebro-medular. Es una niña que depende de una ventilación mecánica a través de un tubo de traqueostomía y que no puede ser transferida a su lugar de origen porque no tiene las condiciones socioeconómicas como para mantener su manejo. Es una niña con una secuela neurológica de un traumatismo vértebro-medular. El día 28 de septiembre, durante la visita médica, solicitan examen de orina y urocultivo. En el registro de la historia clínica de esa fecha, no consta si la paciente tuvo fiebre o si tenía alguna manifestación sugestiva de infección urinaria. Al revisar la historia clínica y la nota de enfermería, no se reportaban intercurrencias ese día, por lo cual consideramos que fue solicitado como un examen de rutina. La niña tiene un apetito conservado, sueño conservado, orina sin alteración y niega estreñimiento. Dentro de los antecedentes, como había mencionado, es portadora de un catéter urinario permanente debido a una... No porta catéter urinario permanente, ella lo que usa es pañal. No tiene control vesical, por lo cual usa pañal. Tampoco es sometida a cateterismo vesical intermitente. ¿Ok? El urocultivo ya tiene un urocultivo previo de marzo de este mismo año en el cual rutinariamente le piden examen de orina y urocultivo y aíslan una E. coli ble positivo sin tener registrado en la historia clínica criterios sugestivos de infección urinaria. Pero debido al reporte del urocultivo, recibe tratamiento con ceftriaxona 80 miligramos por kilo día. Pero a las 72 horas, con el resultado de urocultivo, es evaluado por el médico de prueba, quien diagnostica bacteriuria asintomática y suspende el tratamiento antibiótico. Al examen clínico de la fecha en la cual se aisló el Citrobacter cosseri, ¿no? La paciente estaba clínicamente estable, no había reportado fiebre, ni compromiso del estado general, ni dolor lumbar, ni aumento de espasticidad, estaba alerta, hidratada, no había signos focales de infección y no tenía criterios clínicos ni por síntomas ni por signos sugestivos de infección urinaria. El examen de orina de rutina muestra presencia de leucocitos 10 a 20 por campo, células epiteliales escamosas 1 a 5 por campo, nitritos positivos, esterasa positiva 2 crucis y hemoglobina 2 crucis.
El médico de neurocirugía considera por los hallazgos del examen de orina diagnóstico de infección urinaria e inicia tratamiento con ceftriaxona 70 miligramos por kilo día dividido en cada 12 horas. A las 72 horas se reporta el urocultivo que fue detectado por la vigilancia microbiológica activa de PROA, en el cual se reporta Citrobacter coceri, más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, no productor de beta-lactamasa de presto extendido, ¿no? Sensible a cefalosporina de primera, tercera, cuarta generación, sensible a aminoglicósidos, a carbapenémicos, a cotrimoxazol, a nitrofurantoína. El día primero que PROA realiza la intervención, la paciente ya se encontraba con 72 horas de tratamiento antibiótico, ¿no? Se reevalúa el diagnóstico y la paciente se considera una bacteriuria asintomática porque tiene bacteriuria sin signo de infección y se recomienda suspender el tratamiento antibiótico. Es muy importante recordar que durante muchos años la infección urinaria ha sido considerada una entidad potencialmente peligrosa asociada a malformaciones renales, cicatrices renales, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Y eso llevó a que años pasados se tomara de rutina los exámenes de orina y urocultivo, con la intención de detectar tempranamente episodios de infección urinaria. Pero ¿qué es lo que mostró esta rutina? Que un porcentaje de niños sin síntomas ni signos de infección urinaria podían tener urocultivos positivos, lo cual se denominó bacteriuria asintomática. Y el hallar bacteriuria asintomática lleva a la conducta inapropiada de prescribir antibióticos innecesarios, porque como vamos a ver, la bacteriuria asintomática, fuera de la población de riesgo que vamos a mencionar, no ha mostrado que tiene un impacto en reducir el riesgo de infección urinaria. ¿Cuál es la definición de bacteriuria asintomática? El hallazgo de una bacteriuria de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en dos muestras recogidas en tiempos diferentes en un paciente, sin síntomas atribuibles a infección urinaria. O sea, la bacteriuria asintomática es una colonización por una bacteria poco virulenta con una baja capacidad de adhesión, y eso explicaría por qué no está asociada a manifestaciones de infección urinaria. Si el recuento de colonias es menos de 100.000, se considera una contaminación. Es importante recordar que la definición de bacteriuria asintomática es independiente de la presencia de leucocituria. Podemos tener un paciente con bacteriuria asintomática y leucocituria, y eso no implica infección urinaria, sobre todo si son niños que tienen vejiga neurogénica, que tienen cateterismo intermitente, que tienen catéter urinario permanente o tienen una malformación anátomo-funcional de las vías urinarias. En relación a la epidemiología de la bacteriuria asintomática, en el periodo neonatal es más frecuente en varoncitos, fuera del periodo neonatal es más frecuente en niñas, por lo demás sanas, y se estima que en las primeras 2 décadas de la vida la frecuencia puede ser de 1,4 a 2,7%. Es más prevalente en países en vía de desarrollo, que puede llegar hasta un 16% en poblaciones de recursos limitados, y esto tiene que ver con los problemas en la higiene. Sí, se reportan que gestantes tienen mayor riesgo de bacteriuria asintomática, y sí, en la gestante la bacteriuria asintomática implica un mayor riesgo de infección urinaria, de partos prematuros y de recién nacidos de muy bajo peso al nacer. En las adolescentes sexualmente activas también tienen mayor riesgo de bacteriuria asintomática. Los pacientes con alteraciones anátomo-funcionales de las vías urinarias, como vejiga neurogénica, tienen una mayor frecuencia de bacteriuria asintomática, que puede llegar hasta un 77%, y tienen un mayor riesgo de que estas bacteriurias sean por Bacillus gram negativos multidrogo resistentes, debido a la exposición previa a diferentes familias de antimicrobianos por tratar estas bacteriurias.
Los pacientes con catéteres urinarios o dispositivos en las vías urinarias tienen también mayor riesgo de tener bacteriuria asintomática. Y la otra población son los pacientes con diabetes no controlada. La bacteriuria asintomática lleva a un error en el diagnóstico de infección urinaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si revisamos los criterios para diagnóstico de infección urinaria en niños menores de 5 años de edad, muchas de estas manifestaciones son inespecíficas, ¿no? Por ejemplo, en el niño menor de 2 años de edad son criterios considerados de ITU el rechazo al alimento, la detención de la curva panteral, la presencia de vómitos y diarrea o irritabilidad, o en niños mayores de 2 años, dolor abdominal difuso con o sin vómitos. Y esto lleva a que muchas veces niños que no tienen fiebre y que tienen problemas para crecer o tienen problemas de apetito o tienen dolor abdominal sean diagnosticados de infección urinaria y lo que tienen es manifestaciones clínicas por otra etiología, pero son portadores de una bacteriuria asintomática y son tratados erróneamente como infecciones urinarias. ¿Ok? En relación a la etiopatogenia de la bacteriuria asintomática, usualmente es causada por enterobacterias y la más frecuente es la Escherichia coli. Se postula que la bacteriuria asintomática es el resultado de una interrelación entre los mecanismos de defensa propios del huésped y la virulencia del agente causante de la bacteriuria. Los estudios muestran que las bacterias asintomáticas usualmente son causadas por enterobacterias con pocos factores de virulencia y con una menor capacidad de adhesión al uroepitelio comparado con las enterobacterias patógenas causantes de episodios de infección urinaria. Es importante recordar que el tracto urogenital tiene una flora habitual, saprófita, compuesta principalmente de lactobacilos, que tienen la capacidad para competir con otros uropatógenos en la adherencia al uroepitelio. Y se postula que las enterobacterias que son causa de bacteriuria asintomática ya forman parte de esta flora y compiten por nutrientes y receptores con cepas de coli más virulentas o de otras enterobacterias más virulentas por su capacidad de adhesión y su consumo de nutrientes, lo cual reduce el riesgo de infecciones urinarias por estos patógenos. Y se ha observado que los pacientes con bacteriuria asintomática tratados con antibiótico pueden tener un mayor riesgo de tener una infección urinaria por bacterias resistentes al antibiótico al cual han sido expuestos. La historia de la bacteriuria asintomática en relación a su evolución en los niños por lo demás sanos usualmente se autolimita después de 3 a 6 meses y los episodios de bacteriuria asintomática no preceden una infección urinaria sintomática, ni tampoco existe un mayor riesgo de favorecer la apariencia de cicatrices renales. Las ITU sintomáticas no van precedidas de bacteriuria asintomática. Al contrario, el tratar una bacteriuria asintomática podría alterar el equilibrio ecológico a nivel del uroepitelio y predisponer a una infección urinaria sintomática por una bacteria diferente, más virulenta, con una mayor capacidad de adhesión y con una mayor probabilidad de resistencia a los antimicrobianos. En relación a la enterobacteria que se aisló en la paciente que presentamos, el Citrobacter couseri es una enterobacteria anaerobia facultativa que forma parte de la flora normal del tracto digestivo de humanos y de animales. Se considera un patógeno oportunista, principalmente en inmunocomprometidos y en recién nacidos, donde puede producir cuadros graves de sepsis, meningitis y abscesos cerebrales. En el periodo neonatal, la transmisión es vertical de madre al feto, pero también puede haber transmisión horizontal. Entonces, para hacer una infección por Citrobacter couseri, pues hay que tener factores de riesgo, como compromiso inmunológico o pertenecer al periodo neonatal. ¿Ok?
En el caso que presentamos, se aisló el Citrobacter cousei en una paciente con secuela neurológica de un traumatismo vertebromedular con vejiga neurogénica, sin dispositivos urológicos, no era sometida a cateterismo vesical intermitente, no tenía catéter urinario permanente, no tenía ningún dispositivo urológico invasivo y la paciente no tenía síntomas atribuibles a infección urinaria, por lo que cumplía los criterios de bacteriuria asintomática, independiente de tener piuria o hematuria. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de la bacteriuria asintomática? Basada en las últimas recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de 2019 y que están vigentes hasta la actualidad y se aplican tanto en niños como en adultos. La primera recomendación, la primera pregunta que ellos postulan es, ¿debería tamizarse y tratarse la bacteriuria asintomática en niños? ¿Cuál es la recomendación de la guía? No se recomienda el tamizaje y el tratamiento de la bacteriuria asintomática en los niños. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio y esta es una evidencia de moderada calidad. ¿Por qué? Porque los niños con bacteriuria asintomática tienen bajo riesgo de ictus sintomática. No hay evidencia que la bacteriuria asintomática incremente el riesgo de cicatrices renales o insuficiencia renal y no hay evidencia de que el tratamiento de la bacteriuria asintomática prevenga los episodios sintomáticos de ITU, prevenga cicatrices renales, prevenga insuficiencia renal o prevenga las recaídas. Al contrario, expone al paciente a riesgo de eventos adversos a los antibióticos, incremento de costos innecesarios y la selección de bacterias resistentes. Por lo tanto, no deberíamos tamizar rutinariamente a los niños para bacteriuria. O sea, no deberíamos solicitar rutinariamente examen de orina y urocultivo. Y en el caso que estemos frente a una bacteriuria asintomática, pues no deberíamos recomendar tratamiento antibiótico en los niños por los demás sanos. ¿En qué casos sí la evidencia recomienda que se recomienda tratamiento de la bacteriuria asintomática? Pues en primer lugar, quiero recalcar que no debe tratarse de forma rutinaria para no favorecer la aparición de cepas virulentas. Entonces, ¿en cuáles son las poblaciones de riesgo en las cuales sí se considera que hay un beneficio en el tratamiento de la bacteriuria asintomática? En las gestantes, por eso que en las gestantes se debe hacer examen de orina y urocultivo en el primer y tercer trimestre de gestación, y si se detecta bacteriuria asintomática debería ser tratada en pacientes que van a ser sometidos a intervenciones urológicas invasivas con compromiso de la mucosa. En estos pacientes sí debería realizarse un examen de orina y urocultivo y en el caso que se detecte una bacteria asintomática, el paciente debería recibir una a dos dosis de antibiótico previa al procedimiento y en los pacientes sometidos a trasplante renal durante el primer mes post-trasplante. En estas tres indicaciones, la guía concuerda en que las bacterias sintomáticas deberían tamizarse y deberían tratarse. Hay una guía española en la cual recomienda que también debería tratarse la bacteriuria sintomática en los niños malnutridos severos, pero esto no está apoyado no tiene una fuerte evidencia a favor de esta recomendación. Las que tienen fuerte evidencia y sí deberíamos tamizar y tratar bacteriuria sintomática es en las gestantes, en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos invasivos con compromiso de mucosa, como endoscopías, cistoscopías traumáticas, y en estos casos lo que se recomienda es una profilaxis, o sea, una a dos dosis de antibiótico previo al procedimiento y en los casos de trasplante renal. Los pacientes que serán sometidos a procedimientos urológicos endoscópicos con bacteriuria sintomática, ¿qué conducta deberíamos tomar? Urocultivo previo al tratamiento. En el caso que se detecte una bacteriuria sintomática, dirigir el tratamiento de acuerdo al aislamiento microbiológico y la susceptibilidad antibiótica. Y en estos casos, lo que se recomienda es un curso corto de antibiótico, una o dos dosis de antibiótico.
una o dos dosis de antibiótico previo al procedimiento. Y la primera dosis debería administrarse 30 a 60 minutos antes del procedimiento. O sea, similar a las indicaciones de profilaxis prequirúrgica en urología, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con una bacteriuria sintomática que va a ser sometido a un procedimiento urológico invasivo con riesgo de compromiso de mucosa, debería indicar urocultivo y basado en el urocultivo, dar un curso corto de tratamiento antibiótico de una a dos dosis, comenzando la primera dosis 30 a 60 minutos antes del procedimiento. En pacientes que serán sometidos a implantes de dispositivos urológicos o que viven con dispositivos urológicos, ¿debería tamizarse para bacteriuria sintomática? No. O sea, si yo tengo un paciente que tiene un catéter urinario permanente, si tengo un paciente que tiene un stem ureteral y no tiene manifestaciones sugestivas de infección urinaria, yo no debería realizar tamizajes con examen de orina y urocultivo. Ahora, si yo voy a insertar un stem en uréter, ahí se recomienda profilaxis antibiótica perioperatoria. Si voy a insertar un stem, ¿ok? En ese caso sí se recomienda profilaxis perioperatoria. Pero en el paciente que ya tiene el stem o que tiene un catéter urinario permanente, no se recomienda tamizajes de examen de orina y urocultivo. Solamente lo solicitaré si el paciente tiene criterios clínicos de infección urinaria. Los pacientes sometidos a colocación o cambio de tubo de nefrostomía o stem ureteral, la bacteriuria sintomática, ¿es un riesgo de complicación infecciosa? Sí. O sea, si yo tengo un paciente con un stem o una nefrostomía y yo le voy a realizar un cambio del stem o de la nefrostomía y el paciente tiene bacteriuria sintomática, sí tiene riesgo de complicación infecciosa. Por lo tanto, en los pacientes en los cuales se programan estos procedimientos, sí deberíamos realizar urocultivo previo al tratamiento y dirigir el tratamiento de acuerdo al aislamiento microbiológico y a la susceptibilidad antibiótica, similar que en el caso anterior un curso de una o dos dosis de antibiótico, comenzando la primera dosis 30 a 60 minutos antes del procedimiento. ¿Qué pacientes no deberían tamizarse ni tratarse la bacteriuria sintomática? Niñas como la que hemos presentado, niñas con vejiga neurogénica que no tienen clínica sugestiva de infección urinaria, pacientes con reflujo vesiculoreteral, infecciones urinarias recurrentes, portadores de catéteres urinarios, ya sea vesicales, ureterales o tubo de nefrostomía que no tienen clínica de infección urinaria, previa cirugía electiva no urológica, pacientes con tracto urinario bajo reconstruido o disfuncional que no tienen clínica de infección urinaria, pacientes con lesiones medulares que no tienen síntomas de infección urinaria, pacientes con trasplante de órganos sólidos no renal, pacientes con diabetes mellitus controlada y pacientes crónicamente institucionalizados, como la paciente que que hemos presentado, ¿no? La paciente que hemos presentado, pues una paciente crónicamente institucionalizada, con secuela de lesión medular y con vejiga neurogénica. En estas pacientes, si no tienen fiebre, dolor lumbar, dolor suprapúbico, clínica que haga sospechar en infección urinaria, no deberíamos solicitar urocultivo. ¿Qué estudios precisan los pacientes con bacteriuria sintomática? Si bien es cierto, la bacteriuria sintomática en la mayoría de los niños, por lo demás sanos, es una condición benigna y que se autolimita, podría ser la manifestación de la presencia de una alteración anatómica o funcional de las vías urinarias. Por lo tanto, sí amerita un estudio en el caso que sea una bacteriuria sintomática persistente. ¿Qué hay que descartar? Presencia de litiasis, sobre todo si la bacteriuria sintomática es por Proteus mirabilis. Debería realizarse una eco renal para descartar reflujo vesiculoreteral, descartar hidroureteronefrosis, doble sistema pielocalicial y para evaluar la funcionalidad renal
el cociente albúmina-creatinina en misión aislada, el cociente calcio-creatinina en misión aislada, el cociente citrato-creatinina en misión aislada o el calcio-citrato en misión aislada. ¿Ok? Si existen anomalías de estos resultados por alteración de la función renal, asimetría del tamaño renal o presencia de reflujo vesicoureteral, pues este paciente ya debería continuar con una evaluación por el especialista en nefrología y urología, pero no tiene indicación de tratamiento antibiótico, excepto, estamos hablando de bacteriología sintomática, excepto gestantes, excepto paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico con compromiso en mucosas o niños trasplantados dentro del primer mes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias probas para evitar el uso inapropiado de antibióticos en bacteriuria sintomática? No solicitar exámenes de orina de rutina como parte del control del niño sano. Solicitar urocultivo solo en pacientes con criterios clínicos de infección urinaria. En paciente que tiene una alteración funcional de las vías urinarias, ¿no? Y que viene por manifestaciones diversas, siempre debemos hacer el diagnóstico diferencial de bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene una alteración anátomo-funcional de las vías urinarias, el paciente puede tener una infección viral con fiebre y como tiene malformación anátomo-funcional, le piden examen de orina y urocultivo y el urocultivo puede salir positivo, pero la fiebre no está en relación con el urocultivo, sino ser por el cuadro viral. Por lo tanto, el solicitar urocultivo rutinariamente me puede desviar en el diagnóstico y ser la causa del motivo de ingreso o de los síntomas del paciente otra. Por lo tanto, la recomendación es, si bien es cierto, los pacientes con alteraciones anátomo-funcionales de las vías urinarias o pacientes con hitos recurrentes tienen riesgo de un nuevo episodio de infección urinaria, también tienen riesgo de bacteriuria sintomática. Y la causa de la fiebre, motivo por el cual consultan, podría no estar relacionada en ese episodio con una infección urinaria. Y el otro aspecto importante es la interpretación del urocultivo. Vamos a hablar de un urocultivo significativo cuando aislemos un solo patógeno reconocido como causante de infección urinaria en una más de 100.000 colonias, más de 100.000 unidades formadoras de colonias en una captura de orina limpia o más de 50.000 colonias en una muestra por cateterización. El resultado será equívoco y acá va a depender si el paciente tiene clínica de infección urinaria, si aislamos un patógeno atípico en más de 50.000 colonias, si hay un crecimiento mixto o si hay un crecimiento puro entre 10.000 y 49.000 colonias. Y negativo cuando es estéril, cuando el aislamiento es menos de 10.000 unidades formadoras de colonias o cuando se aíslan bacterias que forman parte de la flora de la piel o del área perineal. ¿Ok? Entonces, en los casos complejos de bacteriuria asintomática, consultar con el infectólogo o con la unidad funcional PROA. ¿Cuáles son los mensajes para la práctica diaria? No solicitar urocultivos en niños sin criterios clínicos de infección urinaria. Recordar que la bacteriuria asintomática es una condición poco prevalente en niños sanos y autolimitada. En niños con bacteriuria asintomática, el tratamiento antibiótico no previene el episodio de infección urinaria asintomática, no previene la recaída de un ictus recurrente, no incrementa el riesgo de cicatrices renales, de hipertensión o de enfermedad renal crónica. En bacteriuria asintomática e indicación de tratamiento, como es en las gestantes, en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos invasivos, o en los pacientes post-trasplantados durante el primer mes, se recomiendan cursos cortos de tratamiento antibiótico. ¿Ok? En el caso de procedimientos urológicos, 1 a 2 dosis de antibiótico. Y en el caso de gestantes, pacientes que han sido sometidos a trasplante renal en el último mes, 5 a 7 días de antibiótico. Y podríamos aplicar, en el caso de bacteriuria sintomática, ojos que no ven, corazón que no siente.
Si no piden urocultivo rutinariamente, no van a detectar bacterias sintomáticas que no precisan tratamiento y por lo tanto no van a caer en la tentación de querer tratar una bacteriuria asintomática. Muchas gracias.